Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. No temas, cree solamente en Jesús. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les habla Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie Los Milagros de Jesús y compartiremos la segunda parte del tema ¿Cómo actuar para recibir un milagro? Tú nos creaste con un propósito. ¿Cómo actuar para recibir un milagro? Nos acompaña Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá a este interesante tema. Buenos días, pastor Ángelo, ¿cómo está? Muy buenos días, Oscar, y buenos días a nuestros estimados oyentes. Gracias por escucharnos. Hoy también esperamos ser de bendición para sus vidas. También nos acompaña Erika Carrillo, líder de la iglesia de la sede en Piedecuesta. Erika, bienvenida. Buen día, Oscar, buen día, pastor, y buenos días a todos los amigos que nos están escuchando esta mañana en este precioso tema. Le recordamos, apreciado oyente, que usted puede escucharnos a través de la internet por radioprimavera.com. Otra opción por internet es ingresando al Facebook de Radio Primavera. En la parte izquierda del muro encuentra las opciones de audio o video en vivo y por la radio a través del 1020 AM. Ya que el tema de hoy y del programa anterior es sobre cómo actuar para recibir un milagro, pues recordemos la definición de milagro. Se llama milagro a un evento atribuido a la intervención divina, un hecho no explicable por las leyes de la naturaleza y a través del cual Dios es glorificado, Dios es honrado. También existen momentos en la vida en los cuales no encontramos qué hacer. Hay circunstancias que nos son imposibles de manejarlas, hay encrucijadas que paralizan nuestra vida. ¿Qué hacer? En realidad muchas veces no sabemos cómo actuar delante de Dios para pedirle que haga un milagro. En la Biblia, si usted la lee con detenimiento, encontrará en varias ocasiones que Dios permitió situaciones en las cuales la capacidad humana no podía hacer absolutamente nada. Por ejemplo, en el caso del Mar Rojo. O lo permite con un propósito. Así que cada situación, por adversa o imposible que sea, es una oportunidad para que Dios se glorifique haciendo un milagro. Algo que sencillamente nosotros no podemos hacer y que rayaría en lo imposible. En el Evangelio de Marcos capítulo 5, versículos 21 al 42, nos relata de un hombre que se halló en una situación muy difícil. Su hijita estaba muy enferma, al borde de la muerte. ¿Qué hizo este hombre? Él fue a Jesús y lejos de actuar como actúan muchos cristianos modernos al pedir un milagro, este hombre con sus acciones logró lo que muchos no logramos. Y de este relato surge la pregunta, ¿cómo actuar para recibir un milagro? Pastor Ángelo, recordemos a nuestros oyentes las dos acciones vistas en el programa anterior para recibir un milagro. La primera es humíllese. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo. Ven y pon tu mano sobre ella para que se sane y viva. Aquí vemos que Jairo se humilló, él dejó sus tradiciones religiosas y ahora está clamándole a Jesús, convencido que él es el único que puede salvar a su hijita que está agonizando. Y la segunda actitud que hizo Jairo y por la cual él consigue el milagro es esta, estimado oyente: sea paciente. ¿Cuál es uno de los grandes impedimentos para que nosotros podamos ver un milagro de parte de Dios? Bueno, aparte de la altivez, hay una prima hermana que también se convierte en obstáculo para que Dios obre un milagro a favor de nuestras vidas, y es la impaciencia. Así que, mi estimado oyente, humíllese y sea paciente.
Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. ¿Cómo actuar para recibir un milagro? Ya que este tema está basado en el texto de Marcos, voy a leer nuevamente el pasaje bíblico base de este tema, del versículo 21 al 43, de forma resumida. Dice así: después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, ¿para qué siguen molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó de la casa y tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Hemos visto dos principios a tener en cuenta de cómo actuar para recibir un milagro. El primero es humíllese y el segundo sea paciente. Pastor, ¿cuál es el tercer principio? El tercer principio que aprendemos por medio de este suceso en los evangelios es: no tema. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. Bueno, efectivamente lo que pensaba y lo que pasaba por la mente de Jairo, pues se le cumplió. La noticia finalmente llegó a sus oídos: su amada hijita había muerto. Él, digamos que tenía toda razón para salir llorando desconsoladamente a su casa para dar sepultura a su hijita. Pero antes de que la terrible noticia bajara a su corazón, el Señor le dijo 6 palabras que lo fortalecerían en su momento de mayor necesidad. ¿Qué le dijo Jesús? No tengas miedo, cree solamente. Jesús entonces manda aquí a Jairo a que siga creyendo. Impresionante, ya se le murió la hija. Estimado oyente, ¿sabía que nuestra fe será atacada también por malas noticias? ¿Sabía que el temor es lo que nos lleva a no confiar en el Señor? Así que en medio de sus malas noticias, de esas noticias que a veces llegan a su vida, decida seguir confiando en el Señor y ya verá que esa confianza va a disipar su temor. Frente a este momento del recibimiento de tan mala noticia, ¿qué podemos aprender de esta historia y más específicamente de Jairo? Vea, Oscar, yo puedo apreciar algo que cautiva mi corazón. Una cosa es recibir malas noticias cuando estamos sin Jesús. Con el Señor es a otro precio. A la verdad, pues tiene toda la razón de apesadumbrarse y de preocuparse y de desmoronarse quienes reciben pésimas noticias si Jesús no está a su lado. Afortunadamente para Jairo, cuando oyó lo que él más temía, cuando oyó lo que él nunca deseaba escuchar, Jesús estaba allí, Jesús estaba acompañándolo. Y miremos la escena. Vea, Jesús está de cara a la mujer. Recuerdan que había una mujer que había sido sanada de las hemorragias. Jesús está hablando con ella, ella le está contando su historia,
cuando viene a alguien a Jairo y se le acerca y le da la terrible noticia. Lo sorprendente aquí en esta historia es que Jesús también escuchó la noticia. O sea, él estaba hablando con la mujer, la noticia no se la dieron a Jesús, se la dieron a Jairo, pero Jesús también escuchó la noticia. Estimado oyente, ¿sabía que Jesús también escucha con nosotros cuando nos llegan las malas noticias? Es que Él no se ha ido, Él sigue a nuestro lado. Él, al igual que con Jairo, escucha esa noticia con nosotros y nos dice: no tengas miedo, cree nada más. Entonces, ¿el miedo o temor es malo en sí mismo? Mira, Erika, el miedo o temor no es del todo malo, ¿sí? Ese sentimiento bien manejado pues también es de mucha ayuda y de mucha bendición. Y se lo explico de esta manera: es el miedo o el temor el que me ayuda a no tomar riesgos innecesarios, como endeudarme, ¿cierto? O sobrepasar la velocidad. O es el miedo o el temor lo que me lleva a mirar antes de cruzar la vía. Pero este miedo del que está hablando aquí el Evangelio, Marcos, es el miedo que nos paraliza y nos impide creer que Dios sigue teniendo el control de cualquier situación, así la situación sea imposible. Pastor Jairo escuchó la pregunta que creo que es más demoledora que podía cualquier persona escuchar, es: ¿para qué sigues molestando al maestro? ¿Qué podemos sacar para nuestra vida de la experiencia vivida por Jairo? Mire, Erika y estimado oyente, hay gente especialista en dar malas noticias y soplar fuertemente al último rayito o llamita de fe que nosotros tengamos. Hasta aquí Jairo había creído en lo difícil. ¿Qué era lo difícil? Que Jesús la sanara. Ella estaba agonizando, pero estaba viva. Sí. Pero tan pronto Jairo escucha la noticia, sería bueno preguntarnos: ¿será que Jairo podría creer ahora en lo imposible? Uno tiende a creer lo difícil, pero no lo imposible. A veces ni lo difícil creemos, mucho menos lo imposible. Pues ese fue el gran desafío que el Señor le permitió vivir a este papá. Y quisiera decirle, estimado oyente, lo siguiente: usted es quien decide a quién ha de escuchar. El pasaje nos dice que Jesús, sin hacer caso de la noticia, motivó a Jairo para que creyera en lo imposible. O sea, a Jesús esa noticia Jesús dijo: uy, ¿ahora qué vamos a hacer? Ay, qué falla. No, Jesús le daba una palabra de ánimo a Jairo. Entonces Jairo tiene una mala noticia que acaba de recibir, o una pésima noticia que raya en lo imposible, pero tiene una palabra de Jesús: cree solamente. Entonces ahí tuvo que decidirse Jairo a quién iba a creer. Yo le pregunto a usted, estimado oyente, ¿usted a quién está escuchando? Siempre habrá personas que, lejos de darnos palabras de ánimo, palabras de motivación, palabras de fe, al igual que la esposa de Job, nos dirán cosas como estas. Vea, le voy a leer Job 2:9. Su esposa le reprochó: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Hay gente que nos va a decir, como la esposa de Job: maldice a Dios y muérete. ¿O dónde está su Dios? ¿O dónde está su Dios? ¿Usted que es cristiano? ¿Cómo intentarán desanimarnos esas personas que traen malas noticias? Bueno, ellos propiamente no van a recitar las palabras de la super sabia esposa de Job. No. Ellos dirán más o menos lo siguiente, y quizás usted, estimado oyente, ha escuchado estas frases. Le han dicho más o menos así: ¿y usted con ese problema y todavía sigue yendo a la iglesia? Eso uno con ser bueno no saca nada. Eso siga confiando en Dios y ya verá cómo va a parar. ¿Pero para qué ora? A ver, muéstreme de qué le ha servido. Cosas como esas, ¿no? Estas y muchas otras frases provienen de personas que no conocen a nuestro Dios y de alguna manera se convierten en portavoces de Satanás. ¿Cuál propósito tiene el maligno con estas palabras? Destruir nuestra fe, llenándonos de temor. Así que, estimado oyente, no tema, crea solamente, crea en Jesús. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Hoy con el tema: ¿cómo actuar para recibir un milagro? Hemos visto 3 principios a tener en cuenta para pedir un milagro.
El primero es humíllese, el segundo es sea paciente, el tercero es no temas. Pastor Ángelo, como dice la canción que escuchamos de Santiago Benavides, la pastillita de la fe, ¿qué otro principio o qué otra pastillita de la fe debemos tener en cuenta al pedirle un milagro al Señor? El cuarto principio es apersónese de la situación. Marcos 5:40 dice, entonces empezaron a burlarse de él, o sea de Jesús, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. ¿A quién tomó a Jesús? Él tomó a las personas más cercanas, ¿no? Sí. Vea, el Señor se encargó de sacar a todos los vampiros chupadores de fe. Y toma a Jairo, así al padre de la niña. Recuerde que hay gente que se va a burlar de nuestra fe, de lo que nosotros creemos. Si Jairo quería ver un milagro, él tenía que estar en el cuarto donde yacía muerta su hija. Este papá tenía que encarar su problema acompañado de Cristo. Y debemos aquí notar que Jesús podía haber entrado solo al cuarto, pero él quiso que Jairo estuviera presente. Y este principio yo lo considero muy importante, porque hay muchos creyentes que frente a sus situaciones adversas dicen falsamente, yo descanso en el Señor. ¿Cuál yo descanso? Ellos dicen así para eludir el apersonarse de la situación. Si Jairo no entra al cuarto, no ve la sanidad de su propia hija. El Señor quería que él estuviera allí presente. ¿Cómo veremos los milagros del Señor o cómo se materializa un milagro? Vea, Erika, no es negando la situación, sino apersonándonos de ella en compañía de Cristo, que nosotros vamos a ver un milagro. No sé qué hubiese pasado, pero pienso que si Jairo no entra en esa habitación, pues no hubiese conseguido su tan anhelado milagro. Y el Señor lo hubiese hecho a pesar de esto. Creo que Jairo, si el Señor lo hace, ¿no? Que yo creo que Jairo se hubiese perdido uno de los mejores momentos de su vida. Ver el instante en que nuevamente su hijita abría los ojos. ¿Necesita que el Señor haga un milagro en su vida, estimado oyente? Apersónese de la situación. ¿Necesita que Dios haga un milagro en su familia? Apersónese de la situación. ¿Necesita que Dios ayude a alguien conocido suyo? Apersónese de la situación. No sea usted de los que dice, yo todo se lo dejo al Señor. No. En realidad esa es una falsa confianza supuestamente en Dios. El Señor quiere que yo esté ahí en el frente de batalla para que contemple su poder en acción. ¿En qué situaciones prácticas necesitamos, como usted dice, apersonarnos de la situación? Bueno, entonces le voy a compartir algunos consejos prácticos de cómo puede apersonarse usted de las situaciones adversas. Vea, por ejemplo, derrame sus lágrimas delante de Dios por esa situación. Llore delante de Dios. Ore por esa situación, porque hay gente que quiere que otros sean los que oren. Hay creyentes que quieren que sea el pastor el que ore, el líder el que ore, pero ellos no oran, ellos no se apersonan de su propia situación. Clame por esa situación, ayune por esa situación, no espere que sean otros los que se preocupen, preocúpese usted. Vea lo que dice el Marcos 5:36. Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. O sea que hay que creer, pero hay que estar en medio de la situación. No es negando, o sea, no es negando la enfermedad. No, yo no tengo nada. En el nombre de Jesús yo no tengo nada. No es negando la situación, es apersonándonos de la situación. Jairo no negó la realidad de su niña. Él fue con Jesús, entró a la habitación, vio que otros se burlaron ante las palabras de Jesús de que la niña simplemente estaba dormida. Él la vio, él entró al cuarto, la vio tendida allí y vio cómo el Señor la levantó. A veces la gente no quiere enfrentar sus propias situaciones. El Señor quiere entrar a nuestros cuartos donde está la necesidad, porque Él quiere que nosotros veamos, seamos
los primeros espectadores en contemplar su poder y su gloria. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángel, ya que hablamos del tema de milagros, hay algunas estadísticas que nos hablan de que un gran número de personas abandonan las iglesias y la razón ha sido expectativas equivocadas, o sea, expectativas que nunca se cumplieron. Y con respecto a los milagros, hay muchas personas que, digamos, o predicadores, líderes que han hablado de milagros, que promueven milagros, y la gente va esperando recibir ese milagro y que supuestamente lo reciben, pero luego ven que no pasó nada y muchos abandonan esa fe. ¿Qué consecuencias, además de la que yo expreso, traen sobre los creyentes, entre comillas, muchas veces cuando se prometen milagros que realmente Dios no ha prometido? Bueno, el Señor es hacedor de milagros, eso es muy claro a la luz de su palabra, pero el Señor es soberano y eso lo debo entender yo como predicador, lo debe entender el cristiano, lo debe entender el creyente. Y si logramos entender de que Dios es soberano, es decir que aunque Él es hacedor de milagros, no está obligado a hacer milagros, entonces yo voy a tener calma, voy a tener paz y sencillamente voy a continuar siguiendo al Señor a pesar de que quizás Él no me otorgue lo que yo tanto he anhelado, lo que yo tanto de pronto creo que estoy necesitando. Mire, Oscar, nosotros a veces creemos que lo que necesitamos es eso, la situación, que el Señor resuelva esa situación, y a veces lo que el Señor está pensando es que lo que yo necesito es la situación. Entonces, sabiduría es, como a veces mi mente no me da para entenderlo, sabiduría es decirle: Señor, yo quisiera, y tengo esa libertad en el Señor, Señor, yo quisiera que tú obraras esta situación, que tú intervinieras, que tú hicieras un milagro, pero debería agregar la oración de Jesús: pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y creo que eso entonces va a ministrar paz, me va a ayudar a aferrarme al Señor y no aferrarme al milagro, ¿sí? Aférrate al milagro, no, aférrate al Señor. Algo muy similar le pasó al apóstol Pablo, ¿no? Él le insistió al Señor en algo y Él le contestó, ¿verdad, pastor? Sí, le dijo, ya no hablemos del asunto, ¿no? Que bástate mi gracia, mi poder se perfecciona o se manifiesta en la debilidad. Pastor, hemos visto en el tema de hoy que, digamos, una condición para recibir un milagro es la fe, y la fe en Jesús. ¿Qué piensa usted al respecto cuando hoy se promueven milagros a cambio de cosas que usted debe hacer, además de la fe en Jesús, como pagar por el milagro, entre comillas, pactar, hacer algo que yo contribuya para que Dios responda a esa petición mía de un milagro? Por un lado pienso que a veces se da es por ignorancia, o sea, la gente ignora y pues la gente pues lo hace. Puede ser que el predicador ignore la escritura y promueve este tipo de prácticas, y el creyente, el auditorio, también ignora las escrituras y las sigue. Pero también a veces creo que no es ignorancia, es que se le quiere quitar la plata a la gente, y muy conscientemente el predicador lo hace así. Si ese es el caso del predicador, lo único que le espera es el infierno de fuego, a menos de que se arrepienta, a menos de que se humille y hasta que lo reconozca públicamente. Yo prediqué un falso evangelio. Nunca vemos en la Biblia que Dios demande dinero para realizar un milagro. Y también entonces la gente a veces, porque a veces la gente paga por un milagro, pero por un milagro financiero. Entonces en últimas es la avaricia a veces en el corazón de la gente, que está dispuesta a dar lo que sea porque, tienen puesta su esperanza en que van a recibir mucho más. Entonces, por ahí creo que fue el pastor Miguel Núñez que decía que los falsos predicadores y los falsos profetas son permitidos por Dios para depurar a la iglesia. O sea, en últimas, la iglesia verdadera es aquella que solamente confía en la palabra de Dios. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir.
Apreciado oyente, mañana dentro de la nueva programación de Vidas con Propósito tendremos teología pura teología, así que no se la pierda. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos y deseamos que pasen un día